Con nuestro primer invitado del día vamos a hablar de El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele aseguró que en 60 días estará lista la megacárcel en donde se encerrarán a unos 40.000 de los pandilleros detenidos en el marco de una guerra que les declaró su gobierno. El reclusorio se construye alejado de las ciudades y también está rodeado de tierra propiedad estatal, con varios niveles de muros y 37 torres de vigilancia. Además, el Congreso de El Salvador, de amplia mayoría oficialista, aprobó una cuarta ampliación del régimen de excepción vigente desde finales de marzo, que ha dejado más de 46.600 detenidos y miles de denuncias de violaciones a los derechos humanos. Según Bukele, se está cerca de ganar la guerra contra las pandillas con este régimen de excepción que suspende varios derechos constitucionales, incluido el de la defensa. Saludamos entonces a nuestro primer invitado. Él es Rafael Domínguez, analista político y periodista independiente. Gracias, Rafael, por estar con nosotros en Directo América de France 24. Muy buen día y le pregunto, primero que nada, las implicaciones sociales que tiene esta construcción de esta megacárcel. Con ella, además, llega el fin del problema de las pandillas en El Salvador. Buen día, Raúl. Saludos a toda esta importante audiencia. Pues bueno, efectivamente, lo que sucede en El Salvador mantiene expectativa por cuanto, en una parte, el resultado posible en la guerra contra las pandillas y el otro, el efecto que tiene lograr esto a través de la violación sistemática de la Constitución y de otras leyes y, por supuesto, la violación de derechos humanos. Ese es el dilema, la situación que enfrenta hoy El Salvador. Buscar, por un lado, un fin importante que todos deseamos que sea positivo y, por otro, que esto se dé a través de la instalación de un estado de represión y de la sostenibilidad en el tiempo de un estado que tiene por ahora restrictivos derechos humanos para buena parte de la población, donde se ha estigmatizado a la prensa, donde hay falta de información, donde hay una difícil situación para poder sostenerlo en el tiempo si hablamos en términos económicos también. Está una inversión millonaria en una cárcel para 40.000 personas, que son más o menos los capturados hasta la fecha en estado de detención provisional prolongado por el estado de excepción y que todavía no tienen un proceso judicial, no tienen todas las garantías de un proceso justo, y veremos qué pasa cuando este estado de excepción termine, esté lista la cárcel y todos estos procesos lleguen a juicio. Lo decías ahorita, Rafael, las denuncias de las violaciones de los derechos humanos, también violaciones a unos derechos constitucionales con este régimen de excepción. Además, también ONGs y detractores al gobierno del presidente Nayib Bukele dicen que en esta cárcel se pudieran cometer torturas. Digamos, de qué violaciones de derechos humanos estábamos hablando y también qué violaciones constitucionales se han cometido en este régimen de excepción, y que si finalmente, pues lo que dice también la prensa y analistas políticos en su país, le quiero preguntar si este régimen de excepción se va a acabar finalmente con esta construcción de la megacárcel, digamos, cuando estas 40.000 personas estén presas ahí. ¿Se planea el gobierno, digamos, que pueda ampliar este régimen de excepción para seguir haciendo lo que ellos consideran que está bien bajo las políticas ejecutivas de Bukele? Pues el gobierno salvadoreño parece que no tiene otro camino. Si quiere sostener esta lucha, tendrá que hacer uso del estado de excepción o el régimen de excepción, lo cual viola la Constitución porque deja de ser excepcional y se convierte en algo permanente. Es una contradicción en sí misma porque no logra sin este proceso realmente sostener la lucha contra las pandillas, lo que lleva a la gran pregunta si realmente entonces está siendo totalmente efectivo. Pero el gobierno se ha comprometido en sostenerlo para garantizar el resultado frente a la población que tiene años clamando el cese de los homicidios, el cese de las extorsiones, el cese de las pandillas en los territorios. Sin embargo, también esto no es que ha cesado 100%. El gobierno maneja sus estadísticas, publicita los días de cero homicidios, pero en las calles la gente sabe que las cosas no han cambiado al 100%. Entonces, uno aquí se pregunta, ¿qué tan eficiente va a ser esto? ¿Y qué tanto en el tiempo entonces el régimen va a mantenerse para poder ser efectivo? Se violan derechos entonces constitucionales porque en sí mismo sostener el estado de excepción por largo tiempo ya es una violación constitucional, y por otro lado las restricciones a las garantías procesales, a las garantías constitucionales que este régimen le da a los que son detenidos.
que son trasladados a un régimen excepcional también en espera de su proceso jurídico porque le dan una detención instantánea de 6 meses para garantizarle a la Fiscalía que pueda investigar y presentar pruebas. La gran pregunta entonces es si después de 6 meses o hasta que esté en la cárcel, que era lo que tú mencionabas, Raúl. Sí. No se sabe a ciencia cierta. No se sabe también si efectivamente en 60 días se va a terminar una mega obra tan compleja como la que se está presentando. Por lo tanto, no tenemos exactamente cuándo esto va a finalizar y el resultado que en el tiempo dejará para los salvadoreños. También el presidente Bukele, Rafael, dice que con esto se está llegando al fin de la guerra contra las pandillas. También habían unas denuncias que este incremento, digamos, de la violencia en El Salvador por parte de las pandillas habría sido producto de una ruptura de palabra del presidente Bukele con las pandillas luego de llegar al poder. ¿Qué hay sobre todo relación también con el gobierno de Bukele, con las pandillas, con este supuesto acuerdo y también, pues, si realmente se está llegando al fin de la guerra con las pandillas de una manera u otra? Bueno, Raúl, en definitiva, todos los salvadoreños queremos que se termine el problema de las pandillas, que vino creciendo en los últimos años y se convirtió realmente en un problema. Sin embargo, la forma en la que se esté realizando tampoco garantiza que esto ha terminado. El presidente dice esta es la forma, sin embargo, esto no estaba en los planes gubernamentales. Esto no estaba en la oferta electoral, esto no se veía venir. Lo que sí sabemos se había dado era de alguna manera acuerdos con las pandillas para reducir las extorsiones, reducir los asesinatos y después de una ruptura en ese proceso, esto te lo digo por publicaciones que se han hecho en los medios de Sí. comunicación al respecto, a audios de funcionarios del gobierno del presidente Bukele que han dado pie a creer que este acuerdo se rompió y por lo tanto pasó de un acuerdo a una recriminación completa a las pandillas para llevarlas hasta la cárcel. Y ahora el propósito es encarcelar, se supone, a 80,000 posibles miembros de pandillas y la situación no sabemos en qué va a derivar. Por ahora hay una paz, Sí. hay una tranquilidad relativamente mucho más grande de la que nunca se había logrado en los territorios, pero la gran expectativa o la gran pregunta es si esto realmente es ese fin en la lucha contra las pandillas o solamente es una pausa, una Claro. situación que luego derivará en más complicaciones jurídicas, en más complicaciones incluso de violencia en los territorios, cuando muchos de estos que ahora son Sí. capturados van a salir o no sabemos qué más va a suceder, si serán juicios Sí. sumarios y si inmediatamente van a pasar todos directamente a la cárcel, lo cual sería también un proceso a evaluar posteriormente.